Buenos días a todos, mi nombre es Nivesa Gesta. Conmigo van a empezar a trabajar en esta primera parte de la materia. Como verán, les puse una foto de mi cara para que me conozcan, para que no sea solamente una voz en off. Y bueno, les damos la bienvenida a Historia del Arte y la Cultura para Arquitectura, Historia del Arte y la Cultura 1 para Licenciatura y Profesorado en Historia. La propuesta a partir de ahora, que va a necesitar de una gran colaboración de parte de ustedes, es trabajar a partir de los recursos que nos ofrece el Moodle. Por eso el primer tema que vamos a abordar lo propongo trabajar a partir de 3 bloques, que serían 3 grandes ejes que vamos a abordar en el transcurso de la clase, que van a estar acompañados de distintos materiales y de distintas actividades, además, por supuesto, de las lecturas. Si se fijan en el programa, siempre les vamos a recomendar que trabajen con el programa y con el cronograma en la mano para poder ir siguiendo las clases teóricas con la bibliografía, que no solo es recomendada, sino que también es bibliografía obligatoria para cursar y aprobar la materia. Y si ustedes se fijan en ese programa, la primera unidad, tal como está planteada, pretende problematizar algunos conceptos. Está planteada justamente como una pregunta y no como una afirmación a la manera que está en las unidades siguientes. ¿Por qué es esto? Porque nuestra intención no es que al final de la materia puedan solo reproducir algunas de las características de las culturas originarias de América y de Grecia y Roma en este caso, sino más bien que puedan pensar sobre algunos conceptos que usamos de manera muy natural, que tenemos naturalizado y que sin embargo son construcciones sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que son el producto de una sociedad determinada con intereses determinados. Por eso, lo primero que nos preguntamos es ¿qué es el arte? ¿Sí? Y si estas primeras manifestaciones estéticas humanas pueden o no ser calificadas de arte y qué implica llamarlas de una manera u otra. ¿Sí? El concepto de arte que nosotros manejamos, y ya lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, es una construcción europea moderna que piensa que la forma y la función son cuestiones diferentes, ¿sí? Y que al arte le cabe solamente aquello que tiene que ver específicamente con las formas. Bueno, en estas clases vamos a cuestionar eso. ¿Sí? Vamos a decir, esta idea de arte es del siglo XVIII europea y no se corresponde con todas las formas estéticas que tienen un valor estético de las distintas culturas humanas a lo largo del tiempo. Y el otro concepto que nos vamos a cuestionar es el de antigüedad. O por lo menos, no sé si cuestionar, pero vamos a relativizarlo, ¿sí? Como ustedes sabrán, y los que no lo sabían lo pudieron ver en la primera clase, la periodización de la historia es también una construcción de los historiadores europeos, que fueron estableciendo etapas que tenían una coherencia lógica en función de los procesos que se dieron en Europa, estableciendo fechas de inicio y fechas de final, que, aunque sabemos que son relativamente arbitrarias, porque no empieza una edad histórica y termina la otra en un único año, sino que son procesos largos, pero que esas etapas en realidad fueron fijadas para procesos que son específicamente europeos y no siempre nos sirven para pensar las cuestiones, por ejemplo, de América. Entonces, 2 temas acá que estamos poniendo en discusión: el concepto de arte y la idea de antigüedad. Nosotros nos vamos a manejar con una idea amplia de lo antiguo que se va a remontar desde los orígenes de las sociedades humanas, y con esto me refiero a la aparición del hombre y de la mujer anatómicamente modernos, es decir, del Homo sapiens sapiens, que está datada aproximadamente, acá todas las fechas son aproximadas, porque estamos en una gran profundidad temporal, alrededor del 40.000 antes del presente, y en el caso de América nos vamos a extender hasta el siglo XV después de Cristo, ¿sí? El momento en que esas culturas americanas originarias se chocan con los europeos recién llegados, de una Europa que estaba en pleno renacimiento, ¿sí? O sea que vamos a tener
el periodo, la extensión de tiempo más larga de toda la materia y la vamos a recorrer en una única clase. Si nos adentramos ya en la primera unidad, vamos a ver que además de la primera parte dedicada a cuestiones teóricas, vamos a tener un punto 2 y un punto 3 que se van a referir a estos dos espacios que intentamos abordar durante la clase. El primero, referido al continente americano, y el segundo, referido a dos culturas de la antigüedad europea. En el caso de América, que es lo que vamos a trabajar hoy, está dividido en dos grandes periodos también, que sabemos que están súper cuestionados desde el punto de vista histórico y que se podrían hacer muchísimas salvedades sobre las diferencias entre uno y otro, pero que nosotros lo vamos a tomar como una gran diferenciación. El primero que corresponde al periodo paleolítico y el segundo que corresponde al neolítico. Para los que no lo saben, paleolítico significa piedra vieja y neolítico significa piedra nueva y se refieren a las distintas formas de trabajar la piedra que se han encontrado en los restos arqueológicos. Cuando hablamos de paleolítico nos referimos a sociedades que son eminentemente cazadoras, recolectoras, pescadoras, que están organizadas como bandas de pocas personas y que se mueven en el espacio, es decir, que son nómadas. Mientras que cuando hablamos de sociedades del neolítico, nos estamos refiriendo principalmente a sociedades que domestican plantas y animales y que son sedentarias, es decir, permanecen siempre en el mismo lugar. Las formas de organización van a ser diversas y van a ir desde las tribus hasta los estados, ¿sí? Con distintos grados de complejidad. Pero como vemos entonces, va a haber una gran diversidad porque, como ya dijimos, la profundidad temporal que vamos a manejar es también muy importante. La primera propuesta es pensar estas cuatro imágenes que corresponden a obras del periodo que vamos a abordar, ¿no? de esta historia antigua, dos de las cuales pertenecen al continente europeo y dos al continente americano. Y la propuesta es que ustedes piensen a cuáles pueden considerar arte y a cuáles no, y por qué. Estoy muy segura, sin verlos, pero estoy muy segura de que hay algunas de estas imágenes que no les van a generar ninguna duda y otras que sí. El caso del Doríforo, que es una escultura en mármol, que es una copia romana de una obra griega, y el Partenón, que está acá abajo, también perteneciente a la cultura griega antigua, seguramente no le van a generar ninguna duda y me van a decir con mucha certeza que son obras de arte. No tanto consenso va a haber probablemente con el objeto, este cuenco de cerámica, es una jarra más que un cuenco, ni con esta cesta. ¿A qué se debe esto? Y los invito a preguntarse por qué unos objetos les causan dudas y otros no. Y esto se debe principalmente al concepto de arte que ya tenemos naturalizado y que ha diferenciado claramente los objetos artísticos de los que no lo son. Según este concepto, que como yo les decía, fue creado en el siglo XVIII en Europa, los objetos artísticos se diferencian de los otros objetos porque en ellos lo estético prima por sobre cualquier otra función, ¿sí? Entonces, una cesta que fue pensada y realizada fundamentalmente para almacenar o para recoger, por ejemplo, frutos, parecería ser que en ella la función es más importante que la dimensión estética y por eso pueden no ser consideradas arte. Sin embargo, si nos empezamos a preguntar, por ejemplo, para qué tipo de construcción es el Partenón, salta a la vista que, en primer lugar, estaba su dimensión funcional, porque se trataba de un templo, ¿sí? El Partenón fue hecho como un templo. ¿Tiene una dimensión estética? Por supuesto que tiene una dimensión estética y vamos a ver cómo los griegos dedicaban mucho tiempo a pensar en la estructura arquitectónica de sus templos, en sus elementos decorativos, en los órdenes que los iban a ornamentar. Por supuesto que tiene una dimensión estética. Pero esa dimensión estética también la podemos ver, por ejemplo, en esta cerámica moche.
¿sí? Donde evidentemente no se limitó a hacer una jarra que funcionara como recipiente, sino que invirtió gran cantidad de tiempo en la decoración de ese objeto. Entonces, esta cuestión de lo utilitario y de la forma, en realidad convive tanto en las obras de la antigüedad europea como en la de la antigüedad americana. No tenemos por qué dudar de su estatuto artístico, ¿sí? Del hecho de que sean arte. Otros años también me han dicho que lo que pasa es que en unos prima el trabajo manual. Sin embargo, yo les pregunto, en esta obra del Doríforo, ¿no hay un trabajo manual igual de importante que en esta cerámica, por ejemplo? ¿No tuvieron que conocer quienes lo hicieron las técnicas y los materiales de la misma manera? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con este ejercicio? Bueno, desnaturalizar la idea de arte, pensar estas diferencias entre lo que es arte y lo que es artesanía, son diferencias artificiales que fueron construidas en el tiempo y que lo que demuestran es una relación desigual entre quienes crearon los conceptos de arte y quienes fueron las culturas receptoras de estos conceptos, ¿sí? Receptoras o bien las culturas en realidad que fueron sometidas a un proceso de dominación. Esta diferencia entre arte y artesanía entonces no se refiere a características que son propias de cada objeto, sino que tiene que ver con los conceptos a partir de los cuales se piensan los objetos, que son cosas diferentes. Una cosa son los objetos mismos y otras cosas las categorías que usamos para pensarlos. El concepto de arte que nosotros manejamos y que, como dijimos antes, se refiere principalmente al predominio de la función estética por sobre otras funciones, es un concepto de arte europeo moderno. Los europeos fueron los que llegaron a América y colonizaron y conquistaron y exterminaron a las culturas originarias e impusieron sus conceptos de arte sobre las producciones americanas. Y como estas tenían características diferentes, no ingresaban en ese mundo del arte tal como lo pensaban los europeos del siglo XVI y muchas veces por ello fueron relegadas a la idea de artesanía, es decir, como algo de menor valor. Ahora nosotras lo que proponemos es retomar otro concepto que lo elaboró justamente un historiador del arte paraguayo que se llama Ticio Escobar, que ustedes van a trabajar en la clase práctica, y él propone pensar estas obras del arte americano a partir del concepto de arte, pero de un concepto de arte diferente del concepto de arte europeo. Y ese concepto es el de arte indígena. ¿Qué características va a tener este arte indígena? Principalmente que lo estético no se puede desprender de los otros aspectos sociales, políticos, religiosos, económicos. Tienen una función estética, hay una preocupación por la belleza, pero ligada a estos otros aspectos. Por otra parte, no hay una diferencia tan estricta entre los géneros, entre la pintura, entre la escultura, la danza, el teatro, la arquitectura, sino que están todos mezclados. Por ejemplo, en las fiestas, ¿sí? Donde hay trajes que se trabajan a partir del tejido, de la pintura, donde se realizan danzas, donde se hacen rituales ceremoniales que tienen mucho de la dimensión teatral. Es decir, están todos los géneros mezclados. Por otro lado, se valora la creación colectiva, el objeto artístico como una creación colectiva y no como la obra de un individuo genial que es el artista, ¿sí? Como en el caso europeo. En Europa, a partir de toda una tradición que vamos a ir reconstruyendo en la materia, se empieza a concebir el artista como alguien diferente que tiene capacidades y habilidades espectaculares y que por lo tanto tiene que ser reconocido como el autor de la obra. Bueno, en el arte indígena no es así, sino que se valora la creación colectiva, de la creación comunitaria de las obras. Y por otro lado, su finalidad, a diferencia de la cultura del arte europeo occidental, la finalidad no es introducir novedades, sino conservar la memoria del pueblo, conservar la memoria de la comunidad, conservar la cultura. Frente a la innovación, entonces, propone la conservación.
Estos 4 rasgos son los que van a ser específicos del arte indígena y los que van a permitir pensar el concepto de arte como algo más complejo que lo que nos viene dado por nuestra colonización europea. ¿Sí? ¿Por qué, dice Ticio, es necesario llamarlo arte y no quedarnos en otros conceptos como el de artesanía? Bueno, porque al darles el mismo estatuto que a los objetos europeos, estamos reconociendo la diferencia, la idea de que no hay una única manera de ser arte, ¿sí? Por eso habla él de una función política del concepto. Y que cuando dice función política no se refiere a que se inscriben los partidos políticos o en las luchas partidarias, ¿sí? Con función política quiere decir que tiene una función de resistencia en las relaciones de poder. Se opone a la dominación de una cultura sobre las otras. Por eso tiene una función política. Decir arte indígena es de alguna manera revolucionar el concepto de arte y las relaciones de dominación en las cuales ese concepto se insertó, ¿sí? Y por otro lado, porque pone a la vista la dimensión estética de esos objetos que muchas veces son considerados solamente como objetos arqueológicos. ¿Sí? Y está diciendo, fíjense, acá en realidad hay una preocupación clara y evidente por la belleza. Y de esta idea de que la belleza no es una sola, sino que hay distintos tipos de belleza, es de la que parte Ticio Escobar para darle título a su libro La belleza de los otros, de cual extraje este pequeño párrafo con el cual vamos a cerrar este primer bloque de la clase. Con la belleza de los otros, él se refiere a la belleza que no es la de las culturas dominantes europeas, sino una belleza diferente, ¿sí? Donde lo estético se mezcla con otras cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana. En este párrafo que vamos a leer ahora juntos, él comenta una entrevista de una manera muy hermosa porque tiene una prosa muy poética, Ticio Escobar. Él comenta una entrevista que le hizo a un cacique guaraní, Tucule, mientras estaba haciendo una obra de arte plumario. ¿Sí? El arte plumario era muy frecuente entre las comunidades americanas, arte con plumas. Específicamente estaba haciendo un brazalete. Y cuenta Ticio. Termina la hilera verde y comienza la amarilla, cuyo trayecto paralelo luce más delgado porque las plumas de ese color son menores que las otras. Como un prestidigitador, como un mago quiere decir, hace aparecer en la mano izquierda un puñado de plumitas negras de chopí que se convierte pronto en otra franja que aprieta a las demás. Se ciñe la pieza a medio terminar sobre la muñeca para probar el efecto de la combinación. Las tiras paralelas laten sobre su piel oscura, pero no alcanzan aún la intensidad suficiente. Hace falta otro color. Le agrega en el medio una angostísima hilera de plumas rojas que enciende enseguida el adorno. Le pregunto, en mi guaraní hace tanto tiempo vacilante, ¿por qué le agregó esa hilera? Para que sea más hermosa, me responde distraídamente en su firme guaraní reciente. Pero después, sin desmentir lo dicho, agrega que el rojo significa el resplandor de ciertos seres sobrenaturales que él representará en el círculo ceremonial. También explica, después de un silencio, ese color llama a los frutos de la tuna y a las mieles transparentes de ciertas avispas salvajes. Por último, casi confiesa en voz baja, esa pieza le signa como persona y como miembro de un clan. Es decir, en este párrafo lo que queda en claro es esta unión entre las esferas de lo estético, de lo social, de lo religioso, de lo político. Porque, como dice Tucule, la elección de un color en la elaboración de un brazalete hace, por un lado, evidente cuál es su rol en esa comunidad, en esa sociedad que componen los guaraníes. Dice, lo signa como persona y como miembro de un clan, ¿sí? La posición social que él ocupa. Por otro lado, tiene una función económica, ¿sí? De producción de miel, se llama a los frutos de la tuna y a las mieles transparentes. Además, tiene una función religiosa,
porque dice que tiene que ver con el resplandor de ciertos seres sobrenaturales. Pero sobre todo, y este es el primer punto que responde Tukule, elige ese color para que la pieza sea más hermosa. Y con esto Ticio Escobar pone de relieve que la dimensión estética es también importante en las producciones americanas y no solo su utilidad para la vida cotidiana.